De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, ayer Javier Milei dio una entrevista a una periodista extranjera y se describió a sí mismo como el topo que destruye desde adentro al Estado. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el topo dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. La pregunta había sido si le gusta ser la oveja negra, ¿no? Y él dijo, amo ser el topo dentro del Estado, que una cosa es reformar el Estado y otra cosa es destruir el Estado. Sí. Ayer se conoció que cerraron la subsecretaría de protección contra la violencia de género, que era lo único que quedaba de la estructura del Ministerio de la Mujer, que originalmente había pasado a ser subsecretaría bajo Capital Humano. Después Petovelo se lo sacó de encima y se lo mandó a Justicia. Y dentro del ámbito de Justicia anunciaron que esta subsecretaría, que tenía a cargo una fiscal que presentó inmediatamente su renuncia indeclinable, tenía también el 144, la línea de atención a las víctimas de violencia de género. Ayer el comunicado del gobierno que festejó esta decisión decía que era una secretaría que no sirvió para combatir el delito, no dijo violencia de género, que efectivamente las cifras siguen siendo altamente preocupantes, pero la posibilidad de acudir a un llamado telefónico donde pedir asistencia para las mujeres quedará ahora solamente el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y plantearon también que el organismo discriminaba esta idea donde las víctimas son tanto indistintamente mujeres como varones, ignorando que efectivamente las cifras lo que muestran es que varones y mujeres mueren en situaciones de violencia en circunstancias muy distintas. Los varones mueren mayormente en enfrentamientos entre hombres con armas y las mujeres que mueren en situación de violencia mueren mayoritariamente en situaciones de violencia de género de parejas o exparejas. Esas son las circunstancias de las muertes violentas de las mujeres que fallecen cada 36 horas una mujer por violencia de género. Bueno, mientras tanto, ¿qué más dijo Javier Milei sobre cómo entiende su misión respecto de qué hacer con el Estado? Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Bien, más que preocupado por el socialismo, el mundo, justo cuando está en este momento la celebración por los 80 años del desembarco en Normandía, lo que fue el día D, que empezó a dar vuelta a la historia de la Segunda Guerra Mundial y fue el comienzo de la derrota de la Alemania de Hitler y su expansión sobre Europa. Bueno, la preocupación ahí es fundamentalmente qué pasa con las democracias en Europa y una advertencia sobre lo que está pasando en la guerra con Rusia y Ucrania. A Javier Milei lo habían invitado a la conferencia por la paz que se va a hacer en Suecia con la presencia de Zelensky y no va a ir a esa instancia. Milei, que elige de otra manera, completamente vinculada a su posicionamiento personal, su agenda de política exterior. Ayer Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, estuvo participando de los actos que se hicieron en Normandía, en el norte de Francia, en lo que fue el mayor operativo militar de la historia, cuando llegan por sorpresa las fuerzas aliadas a las playas del norte de Francia y toman por sorpresa a los alemanes. Bueno, allí Biden habló un poco del legado de lo que significa Normandía cuando Europa se libera de la Alemania de Hitler y empieza todo este proceso de integración, que después termina con la integración, las democracias liberales, etcétera, que hoy se sienten en un asedio nuevo, fundamentalmente de la mano de Vladimir Putin. The men who fought here became heroes. Los hombres que lucharon aquí se han convertido en héroes, habla de los soldados. Although they were, but because they were given an audacious mission, knowing
Se convirtieron en héroes no porque no fuesen los más duros que lo eran, sino porque se les asignó una misión muy audaz y la tomaron esa misión, que era la del desembarco en Normandía, sabiendo que probablemente iban a morir. Y lo hicieron de todas maneras. Sabían, sin lugar a dudas, que hay cosas por las cuales vale la pena luchar y morir. La libertad, decía Joe Biden, pensando mucho más en las democracias liberales también, que en este momento enfrentan en Europa una prueba muy importante también este domingo con las elecciones al Parlamento Europeo, donde se va a ver un marcado ascenso de las fuerzas de ultraderecha que descreen justamente de la Unión Europea y de los organismos de la Unión Europea, son euroescépticos, como se lo llama. Salvo Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que viene de esos movimientos, que tiene un discurso muy anti-inmigración, pero que ella, claro, Italia, España, son países beneficiados por la Unión Europea. Digamos, son países más pobres dentro de eso que reciben beneficios de pertenecer a la Unión Europea. Sí, son países que están conformados a su matriz económica principalmente por pymes que proveen a las grandes empresas que están en otros países de la Unión Europea. Bueno, ahora puede ser que gane el laborismo en Inglaterra por primera vez, claro, que se recupere después de un golpe, y en parte una de las cosas que está sufriendo la economía inglesa es la salida de la Unión Europea. Claro. Y las consecuencias que eso tuvo para la Unión, para los británicos, que obviamente fueron parte de los aliados que desembarcaron en Normandía hace 80 años. Bueno, mientras tanto, ¿qué más? Ayer volvió a quejarse Milei por la aprobación en diputados de una ley que busca mejorar la situación de los jubilados, y dijo que lo que buscan hacer es un zafarrancho fiscal. A mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Porque ¿saben qué? Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto. Pero claro, estos están acostumbrados a hacer zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. Bueno, y en el medio de todo esto, el gobierno empezó con una idea de que en realidad lo que la Cámara de Diputados puso en marcha es un plan para derrocar al gobierno nacional. Salió Johnny Viale con una especie de plan donde dice lo primero era ir contra Petovelo, la ministra que tuvo varios problemas de gestión que quedaron bastante evidenciados a lo largo de estas semanas. Y entonces dice, bueno, el plan es esto. Bueno, fíjense lo que decía Marcelo Longobardi en el Día del Periodista respecto de aquellos periodistas, son colegas ellos dos, además trabajan en la misma radio, creo que tienen un pase diario. No sé si va dirigido a Johnny Viale específicamente, pero habla de aquellos periodistas oficialistas que están haciendo la claque del gobierno. Entonces ayer hemos escuchado a un montón de pavotes que exhiben cosas que pueden ser verosímiles, pero no tienen ningún fundamento, ¿no es cierto? Estos conflictos han derivado que en la interpretación que hace la nueva versión del 678 argentino, y esto habla mucho del presidente, ¿no es cierto? De un presidente que necesita efectivamente que haya un conjunto de actores en la televisión que lo aplaudan y le digan, sí, señor presidente. Ayer le festejaban a Karina Milei las 5 palabras que dijo, como si hubiera hablado, no sé, qué sé yo, el Papa, ¿no es cierto? Habló Karina Milei. Bueno, ¿qué dijo? Nada, dijo, qué sé yo, ¿qué va a decir? ¿No es cierto? Bueno, lo raro fue que aparece Karina, lo que se puso en evidencia es el rol tan preponderante que ya sabemos que Karina Milei tiene en el gobierno, cuando ella salió a decir Petovelo es una de las mejores ministras que tiene el gobierno. Pero esto viene enlazado con la teoría de que la primera maniobra para voltear al gobierno era ir contra Petovelo. Entonces salió Milei y dijo, no, si van con Petovelo es porque quieren ir en contra mío, y Karina Milei salió a decir 5 palabras, que fue todo lo que dijo, de quien depende ahora también la AFI, la nueva estructura. Todavía no hay nombrado un nuevo jefe de los servicios. Hoy salió el nuevo jefe de los servicios de inteligencia. Básicamente es la persona que habían anunciado, se llama Sergio Neifert. Depende directamente, además del nombramiento,
dice que depende directamente de la presidencia de la Nación. Ahí, pero bajo la supervisión de Karina. Sí, ahí Ayer lo escuchaba a Tato Yang, que conoce mucho y ha escrito libros sobre el tema de la CIDE. Lo que él planteaba es que estaba totalmente paralizada, porque claro, como son todos agentes que no usan su propio nombre, solo pueden firmar el administrador y el vice, Claro. con lo cual durante todo este tiempo de incertidumbre no se podía mover un alfiler, porque nadie podía firmar, pero que la orden es que reporte directo a Karina Milei, un personaje que viene de ser consejero escolar en Malvinas Argentinas, junto a uno de los varones más resilientes del conurbano, Jesús Cariglino, de Malvinas Argentinas. Bueno, mientras tanto, la pregunta que va a pasar en el Senado no solo con la ley de bases, que van a empezar a tratar la semana que viene, sino con la media sanción para mejorar la jubilación, que Milei dijo la voy a vetar. Claro, el Congreso puede insistir con 2/3. José Mayans, senador de Unión por la Patria, dijo que ellos tienen los 2/3, que tienen número para sancionar y seguramente para insistir después del veto. Se va a ser ratificado, obviamente. Y es muy probable que sea por 2/3. ¿Cuántos votos tenés en el por otro? Son 48, tienen que ser para 2/3. Ajá. Por lo que yo veo ya estamos pasando 40. O sea que estamos muy cerca de los 2/3. Es decir que si el presidente lo veta, ustedes pueden anular ese veto. Exactamente. Bien, mientras tanto, Alberto Silioni, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, anunció un cambio para el secundario de la provincia el año que viene. Ya no habrá repitencias, te llevas materias, te puedes llevar más de 2. Lo que no podés hacer, los chicos no van a poder cursar las materias que son, digamos, consecutivas de esas. Te llevas matemática de segundo, tenés que, hasta que no apruebes la de segundo, no puedes cursar la de tercero. Es un sistema más de materias que de cursada por año, buscando bajar la deserción y la repitencia, que decía que no va a existir más. Alberto Silioni. Vamos a dejar el sistema ciclado y aquel alumno que haya aprobado una materia no la va a tener que recursar. Vamos a poner mucho más acompañamiento a los estudiantes. Bueno, exactamente lo contrario de lo que nos invita a hacer el gobierno nacional. Y va a haber materias aprobadas y acreditadas y va a haber materias pendientes. Podés tener hasta 4 materias pendientes. Si eso ocurriera, vas a tener docentes que te van a acompañar en la preparación de esas materias. Hasta 4, no es ilimitado, ¿no? Ahora son 2. No sé, en mi época eran 2. Son dos las son previas. 2 todavía. Es como parecido a la facultad, ¿no? Como que vos podés seguir cursando y no tenés que recursar la materia que ya aprobaste. Vas como por materias, ¿viste? Como ese sistema. Porque antes la escuela tenías que cursar todo de vuelta, como aunque te hubieras sacado 10 en lengua, tenías que cursar de vuelta lengua porque se habías repetido por otras materias. Sí, igual tenés el límite por lo que decía que no es ilimitado. Te puedes llevar hasta 4. Te duplican la realidad. En lugar de llevarte 2, puedes llevarte 4. Lo que no puedes cursar son las que son correlativas de las que te llevaste. 7:15 de la mañana. Should I stay or should I go? The Clash.